Buenas tardes, mi nombre es María Ramírez Brito, el número de mi matrícula MX009353, la materia juicios orales. El tema, la función de los juicios orales. Comparto lo siguiente. El juicio oral es aquel periodo o fase en el que se desarrolla en todos los procedimientos penales en el que una vez concluida la instrucción o investigación y la fase de acusación provisional, se practican las pruebas y se efectúan las alegaciones en presencia del juez o tribunal competente para dictar la sentencia. Punto número 1. ¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? En un caso bajo el nuevo sistema de justicia penal, empieza en el momento en que se realiza la denuncia o, en su defecto, con la detención del imputado. Etapa de investigación. Esto se da posterior a la denuncia. Se tiene que asegurar que se cometió un delito y quién es la persona que probablemente lo cometió. De esto se encarga el Ministerio Público y los policías. Cuando se tengan pruebas suficientes que determina la existencia de un posible delito, se deberán agregar los testigos y peritos para que declaren durante el juicio. El caso pasará al juez de control, quien analizará la información y autorizará al Ministerio Público llevar a la persona imputada a un juicio. En este momento se deberá acusar formalmente al imputado en una audiencia pública. Etapa intermedia. Durante esta etapa se desarrolla un debate en el cual participarán el imputado y la víctima. Tanto el MP como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. Fase del juicio oral. Aquí el juez del juicio oral escuchará al acusado y acusador examinando las pruebas que se exhiban en los interrogatorios para finalmente dictar una sentencia en la que se explique oralmente si el imputado es inocente o culpable. Es importante mencionar que este nuevo sistema de justicia penal cuenta con opciones alternativas en el caso de delitos no graves. Además, el proceso es más rápido. Punto número 2. ¿Cuáles son y en qué consiste cada uno de los principios que rigen al proceso penal acusatorio en México? Cabe resaltar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla los principios rectores en los cuales ahonda el Código Nacional de Procesos Penales. Dichos principios son fundamentales y deben ser cumplidos a cabalidad en la generalidad de las audiencias. Dichos principios son: principio de publicidad. Este principio se refiere a la posibilidad que tiene cualquier persona de estar presente en cualquier audiencia del proceso penal, es decir, las audiencias son públicas. Dicho principio ha sido considerado por el régimen internacional de los derechos humanos como una garantía judicial en el proceso penal. Las audiencias, sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece de manera expresa dicha prohibición para los medios de comunicación. De igual forma, la obligación de notificar al tribunal de su asistencia y al juez en el momento de la audiencia. Principio de contradicción. Este principio se refiere a que las partes pueden conocer, controvertir y confrontar los medios de prueba y también a oponerse a cualquier petición y alegato de la contraparte. Por ello, el juez dará uso de la voz a la contraparte después de haber escuchado la petición de una de las partes. Principio de inmediación. Dicho principio no es lo mismo al principio de inmediatez del proceso inquisitivo. Esto se refiere a la necesidad de que el órgano jurisdiccional esté presente en la audiencia, así como las partes que deban estar presentes en las mismas. El órgano jurisdiccional, por ninguna circunstancia, deja a cargo de la audiencia a otra persona. Principio de continuidad. Este se refiere a que la audiencia deberá llevarse a cabo en un solo día, y en caso de que esto no sea viable, se podrá concluir los diversos actos procesales pendientes al día siguiente o al subsecuente hábil. Este principio lo que busca es permitir que la autoridad jurisdiccional escuche la información de manera conjunta con el fin de tener claridad en el momento de dictar su resolución. Principio de concentración. Dicho principio consiste en que se lleven a cabo la mayor cantidad de actos procesales en una misma audiencia.
Punto número 3. ¿Para qué sirven las pruebas? Las pruebas tienen protagonismo central en el proceso, en el campo probatorio, donde se establecen los temas más álgidos en materia penal, como la certeza, la culpabilidad o la inocencia del inculpado. Han de estar sustentados en pruebas. Punto número 4. ¿En qué consiste la libertad de pruebas? Son todos los hechos de interés para la solución correcta del caso. Incluye desde luego las situaciones invocadas por el acusador y su defensa, pues se trata de un primer aspecto relacionado con el objeto de la prueba. Punto número 5. ¿En qué consiste la licitud de pruebas? Estas deben de ser admisibles. Una posición conservadora concluye que debe admitirse y valorarse las pruebas lícitas, aun cuando hubiese llegado a ellas con base en un procedimiento viciado, por ser irrelevantes el modo de obtenerlas y considerarse siempre superior al interés de la colectividad en que no se deje sin castigo una conducta delictiva. Punto número 6. ¿En qué consiste la libre valoración de la prueba? Consiste en la apreciación que hace el órgano jurisdiccional de manera libre, derivado de un documento, testigo, perito y lógico de hechos que pretenden acreditar. Punto número 7. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consiste cada uno? Inciso A. Juicio previo y debido proceso. Esto es igual a las formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal y con el apego irrestricto a los derechos humanos, fundamentales y garantías de toda persona. Inciso B. Presunción de inocencia. Dice la fracción 1 del apartado B del artículo 20 constitucional que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Inciso C. Principios de legalidad. Es la garantía que tiene el gobernado de que la autoridad únicamente está facultada para hacer aquella que se está expresamente atribuida en la ley y que esta exigencia no se regula en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley Suprema Mexicana. Gracias.